los privilegios de Israel. Recordemos, amada familia en la fe, que Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, amaba a Dios de una manera especial sobre todas las cosas, indiscutiblemente, pero asimismo también amaba a su tierra, a su pueblo, y a su pueblo en particular le expresaba un amor, una consideración muy especial. Por ello, él lo deja registrado en los escritos que él nos delegó, su deseo de ver a Israel salvo en Jesucristo, tal y como él mismo había conocido al Cristo de la vida eterna, que así fuese Israel. Pablo conoció perfectamente lo que fue el paso de la ley a la gracia, de las obras a la fe, de los sacrificios a la adoración en esa fe de Cristo Jesús. Y Pablo nos deleita, pero también nos alarma, nos llama la atención, nos activa la conciencia con la forma singular como él presenta su angustiosa expectativa ante la posibilidad, ante la opción clara de que se perdiera Israel, de que se perdiera Israel, si no optaba por la palabra de salvación en Jesucristo. Esto lo registra el capítulo 9 de Romanos desde su inicio, desde el verso 1. Vamos a estar a la altura del verso 6, 7, 8. Por allí vamos a estar hoy hablando. Y en ese orden de ideas, Pablo presenta también esos privilegios de Israel. Desde la antigüedad, el pueblo escogido por Dios, el pueblo con privilegios ante Dios, un pueblo privilegiado en la tierra, porque así Dios lo quiso. Y la historia lo confirma, las circunstancias lo ratifican. Por ello, Romanos 9 del 5 al 7 dice así, vamos a leer desde el 3 para ser más específicos, hasta el 7. Romanos 9 del 3 al 7. Dice la palabra en Romanos 9 del 3 al 7 en estos términos y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura. Romanos capítulo 9, verso 3 al 7. Porque deseara yo mismo ser anatema, eso dice Pablo. Porque deseara yo mismo ser maldito, eso es lo que está diciendo Pablo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ojo con esto, según la carne. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Que son israelitas, está hablando de sus hermanos. Él ya no se incluye ahí, él ya está fuera de este contexto porque él ya es hijo de Dios. Pablo ya es hijo de Dios, ministro competente del nuevo pacto, redimido por la sangre de Cristo. Él ya no está en ese grupo, pero ora por ellos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Amén, amén. Y hace una observación trascendente, Pablo. No basta con decir que se es israelita, no basta con promulgar con orgullo que se está circuncidado, no basta con exclamar con júbilo que se es descendiente de Abraham para creerse salvo. Esa es la observación que le hace Pablo a los israelitas.
Es lo que ha venido enseñando a través de lo largo del libro de Romanos. En cuanto a la salvación por fe, no por obras. Y allí está Pablo. Allí está. Recordándoles a sus hermanos, recordándonos a nosotros que Israel es un pueblo distinguido y honrado porque recibieron los pactos de Dios. Podríamos decir que hay un solo pacto en virtud de la gracia divina, pero hay una característica del pacto de Dios con Israel en la antigüedad, que todavía hay promesa vigente y compromiso de Dios con Israel. No se ha cumplido toda la profecía en torno a Israel. Parte se cumplió, otra parte está en curso y otra se cumplirá. Pero como estamos hablando de la gracia de Dios y del pacto de la gracia de Dios, nosotros como iglesia estamos cobijados también con ese pacto, pero es un nuevo pacto. Un nuevo pacto del cual Israel se ha de beneficiar por profecía de acuerdo a Jeremías, siempre y cuando estén en Cristo. Y así va a ser para ese remanente que será salvo. Ahora, ha venido dándose la revelación y Pablo la ha tenido. Y Pablo recuerda, la escritura nos recuerda, la palabra nos recuerda lo que Dios le prometió a Abraham. Por ejemplo, en Génesis 15:1, siglos han pasado desde aquel momento, pero Génesis 15:1 registra esto. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, Abraham, el hombre pagano, el hombre idólatra, el hombre que estaba en un mundo perdido, un hombre también perdido, pero que Dios escogió para revelarse a él. Y terminó siendo el padre de la fe. Después de estas cosas, leo Génesis 15:1. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, no temas, Eloísa, no temas, Mema, no temas, Elena, no temas, Marta, no temas, Mercedes, no temas, Clara, no temas, Claudia, no temas, Blanca Cecilia, no temas, Nancy, no temas, Julián, no temas, Yesenia, no temas, Alexis, no temas, Elizabeth, no temas, Daniel, no temas, Gabriel, no temas, George, no temas, y se dirige a cada uno de nosotros por nombre propio como lo hizo con Abraham. No temas, no dudes, no dejes que los interrogantes entren en tu corazón. No dejes que la semilla de la duda crezca en ese campo fértil de tu corazón. No temas, Abraham. Y le da una razón esencial a Abraham, que es una razón esencial para ti y para mí. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Por eso debemos de temer, porque nuestro escudo es el Señor, nuestro galardón está en los cielos. Así como le dijo a Abraham, nos dice a nosotros y está vigente. Y esa promesa, ese compromiso de Dios con Abraham, nos permite hoy entender mejor que en Abraham, porque le cambió el nombre de Abraham a Abraham, en Abraham, así lo conocemos nosotros, Abraham. Israel recibió 3 promesas con alcance proféticamente establecidas y con cumplimiento ya realizados, unos, otros en desarrollo y otros por verse. Promesas de orden personal con Abraham, promesas de orden nacional con su pueblo Israel, promesas de orden universal con la humanidad, con la tierra. Ahí estamos nosotros. En David. La promesa del pacto
fue recordada por él. David la vivió. Dice Pablo en Romanos 9, refiriéndose a Israel, de quienes que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, los pactos. Y David lo recuerda bien. David, de él vendría la descendencia humana que trajo a Jesús a esta tierra. Daniel, el profeta Daniel, destaca las promesas del Dios de los cielos, su grandeza, cuando dice cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, sus reinos, reinos sempiternos y sus señoríos de generación y generación. Y el rey David se destaca con lo que le habla al pueblo al final de sus días. Los piadosos de Israel, la gente fiel de Israel, la gente que amaba a Dios, que temía a Dios, la gente que realmente estaba esperando al Mesías, la gente que se esforzaba por ser obediente a lo que Dios establecía, la gente que adoraba, exaltaba y que exclamaba un gloria a Dios, un aleluya, un gracias a Dios, la gente que vivía la palabra, la gente que respiraba respeto, alabanza y adoración, se gozaba con el pacto del Dios eterno. David, por ejemplo, ya finalizando sus días en la tierra, declara con vehemencia y absoluta convicción. Son palabras postreras de David, el hijo menor de Isaí. Aquel varón que cometió errores, que cometió adulterio y ordenó matar. Aquel varón que pecó, pero que se arrepintió de corazón y clamó a su Dios. Aquel varón que fue levantado en alto, reconocido por Dios. El ungido del Dios de Jacob, el Dios de los cielos, llamado el dulce cantor de Israel. En 2 Samuel 23:5 dice así, el rey David, despidiéndose de los suyos. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. David lo está declarando. Y en ese pacto perpetuo que declara David está Jesucristo y el reino sempiterno. Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Está reconociendo que es progresiva la revelación de ese pacto perpetuo, pacto davídico, en donde está Jesucristo como Mesías, como Señor, como Rey. Según Samuel 23, verso 5 leí. Y todo ese segmento habla de la despedida de David. Está despidiendo de los suyos, de su familia, de su pueblo. Y nos dejó este registro reconociendo el pacto de Dios con él. En ese mismo orden, avanzados los siglos, está María, la mujer escogida. Esa mujer privilegiada porque Dios la escogió, la Virgen María. La mujer en la cual el Espíritu Santo colocaría la semilla de vida para que llegara a Jesús. Y Lucas recoge lo que María exclama. Y en el capítulo 1 de Lucas, a la altura del verso 54, 55, Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 54, 55, María declara con relación a Israel lo siguiente, y está refiriendo al pacto de Dios, a la promesa del Señor. Socorrió a Israel su siervo, está hablando de la nación, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia,
de la cual habló a nuestros padres, las palabras proféticas de redención, de salvación, y está allí presentando al Cristo vivo como cumplimiento de la promesa y del pacto. Dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Ahí está refiriéndose a Cristo de la gloria, al pacto con David, a la salvación prometida. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también declaró proféticamente esto, porque lo había recibido, a él se le había prometido, y él tuvo el privilegio de reconocerlo, de verlo, de vivirlo. Confesó Zacarías con relación a la gracia divina. Él pudo reposar en la promesa del cielo, de ese pacto, de esa paz, de esa salvación. Y lo vio hecho realidad. Vio cumplida la promesa, la profecía dándose. Sus ojos lo vieron. Dice la palabra en Lucas 1, 68 al 75. Lucas capítulo 1, 68 al 75. De paso te invito a que leas todo el capítulo 1 de Lucas. Es emocionante leer esto. Pero refiriéndose a lo que estamos hablando del pacto, de los privilegios de Israel, que toca Pablo en Romanos 9. Acá Lucas, a la altura del capítulo 1, del verso 68 al 75, dice así. Lucas 1, 68 al 75. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, refiriéndose al pacto davídico, el mismo que David señalaba en 2 Samuel 23:5. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Por la obra de Jesús, el padre de Juan el Bautista, que sabía que su hijo, Juan el Bautista, iba a promulgar, a ser el heraldo, presentando al Cristo vivo. E iba a conocer a ese Cristo, a ese ungido. Israel, un pueblo distinguido al recibir la ley. Israel, un pueblo distinguido al recibir el culto. Israel, un pueblo distinguido al recibir las promesas. Israel, un pueblo distinguido al ser la tierra de los patriarcas. Israel, un pueblo distinguido al ser la tierra que vio nacer a Jesús. La iglesia, una nación santa con un rey bajo la gloria de la palabra de Dios. La iglesia, un pueblo distinguido porque puede rendir culto, alabanza, adoración en espíritu y en verdad. La iglesia distinguida por el Dios de los cielos como ministros competentes del nuevo pacto, beneficiados por las promesas de vida y vida eterna. La iglesia llamada a gobernar con Jesucristo en la tierra. La iglesia beneficiada porque es dirigida y tiene como cabeza a aquel que vio nacer Judá, a Jesús. Para Israel, sin duda, era un privilegio inestimable que en el Sinaí Israel hubiese recibido la ley. Recibió los pactos. Necesitaba recibir la ley para que viese que Dios establecía normas. Dios les envió la ley con Moisés.
Pero claramente quedó establecido y la historia lo demuestra que la ley no terminó justificando a nadie porque no la podía cumplir el hombre, pero sí daba un paso trascendente conduciendo al hombre a la gracia, a la obediencia, a la fe y a la verdad. La ley es buena y útil. Y la ley, así como la palabra de Dios en su contexto, demanda una relación especial con Dios. Le establecía a Israel una relación con Dios. La palabra, la promesa le establece al hombre, a la iglesia, al creyente, una relación especial con Dios. Éxodo 19:5 dice esto. Atención, Éxodo 19:5 dice esto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Le está hablando a Israel, sí. Está hablando de los pactos con Abraham, el pacto con David, pero está conduciéndonos porque es palabra de Dios y toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar que nosotros estamos cobijados en la promesa hecha a David. ¿Por qué? Porque aquí la palabra lo dice en Romanos 9, 9, 9 de Romanos. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, la simiente. Dios en Génesis 3:15 proclamó que la simiente de la mujer derrotaría a la simiente de la serpiente, que la vida se impondría sobre la muerte, que la verdad estaría encima de la mentira, que la luz haría desaparecer la oscuridad, que la gracia haría desaparecer todo dolor, toda angustia, toda tristeza, que la justicia de Dios prevalecería. Israel aún no lo entiende, pero tú y yo lo entendemos hoy. La simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque en ese verso 7 también el capítulo 9 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Isaac, el hijo de Abraham. Eso es lo que está citando en el verso 9 de Sara, Sarai, la esposa, reitero, la esposa, no la compañera, no la concubina, no la amante, la esposa dada por Dios a Abraham. Ahí nació Isaac, la simiente. Y es la línea de descendencia en la cual nace Jesucristo, en el linaje de David, hijo de Isaí. Aleluya. Y habla de Rebeca, que concibió de Isaac y vino Jacob. Una línea de descendencia, la cual Dios estableció y Dios respeta. El pacto, la ley que da las ordenanzas a los hombres de parte de Dios, el pacto que le confirma a la humanidad los compromisos de Dios y que le confirma y le da convicción a Abraham de lo que va a pasar con Israel y a nosotros nos da certeza de lo que estamos recibiendo y lo que somos en Cristo, la identidad en Cristo. Y hoy ese pacto, imperfecto como era, aunque venía de Dios, se perfeccionó en la cruz del Calvario, firmado con la sangre del Cordero inmolado, el Cordero enviado por Dios que quita el pecado del mundo.
Por eso hablamos del nuevo pacto que relata Jeremías 31. Somos beneficiados por el nuevo pacto, porque venimos de Abraham y en Abraham tú y yo estamos participando como beneficiados de esas promesas, de ese pacto, el nuevo pacto. Dice Gálatas 4:23. Vamos a Gálatas 4:23. Pablo lo recoge en Gálatas 4:23. Santo Dios del cielo y de la tierra. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Agar significa, proyecta la esclavitud de la carne, de la desobediencia, de la ligereza en las decisiones, de la irresponsabilidad al tomar acciones que no son puestas por Dios en el corazón, de obras muertas. Pero Sara habla de la libre, representa la libre a la promesa. Y por eso el Señor destaca la paciencia, porque habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, dice Hebreos, con relación a Abraham, aunque se equivocó. En esa línea y en ese linaje, Pablo se recrea. Y por eso es que desea que su pueblo Israel conozca al Dios de la gloria en Cristo Jesús y mediante la gracia del Evangelio, para que entiendan que lo que la palabra enseña desde la antigüedad se confirma, se comprueba, se cumple en Jesucristo. La simiente, la promesa, dice aquí, Gálatas 4:24, y vuelvo a leer desde el 23. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocijaos, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, de la promesa, el nuevo pacto. Israel privilegiado, porque Dios le concedió, entre otras cosas, la ley, los pactos, el pacto que llama Pablo. Y nosotros estamos beneficiados de ello. Nosotros estamos bendecidos por ello. Nosotros estamos de verdad gozosos por ello. Nosotros nos debemos levantar en gratitud por ello. Porque Dios ha hecho en su plan perfecto algo prodigioso con nosotros. 11:18 de Hebreo dice así: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham le cumplió Dios. El pacto lo confirmó y lo mantiene vivo. Esos privilegios de Israel no son para mirarlos en la escritura y pasarlos de alto y de largo. Hay que entender que esos privilegios de Israel nos han bendecido a nosotros. Por eso hoy somos hijos de esa promesa también. Somos parte de la casa de Dios en razón de esa promesa. Y estamos cobijados por el nuevo pacto en virtud de la simiente prometida desde Génesis 3:15,
y esa simiente es Jesucristo, Señor nuestro. Y hoy nosotros estamos bendecidos porque ya somos parte de la iglesia, somos la iglesia del Cordero, somos la iglesia de Jesucristo. Y un día el remanente de Israel se sumará a nosotros. Ahí está la gracia y el amor de Dios. Israel ha tenido unos privilegios, pero nosotros tenemos no solo el privilegio, sino la gracia del amor de Dios, que envió a Jesús a la cruz y nos ha hecho parte de su casa, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén, amén, amén.